límite. Perdón, derivada. Y entonces nuestra motivación es pensar en una función como hemos hecho hasta ahora. Entonces vamos a pensar en una función f de x, ¿cierto? O y igual a f de x. Y lo que queremos hacer con esta función es encontrar la recta tangente a esa curva. Entonces tenemos una función, ¿cierto? Y igual a f de x. Y lo que queremos hacer es encontrar la tangente a la curva en un punto. Entonces, bueno, una recta tangente que intersecta la recta en dos puntos, ¿cierto? Entonces vamos a considerar dos puntos. El punto P le vamos a dar las coordenadas A, F de A, ¿ya? Para cualquiera que esté en su dominio. Y vamos a considerar el punto Q de coordenadas X, F de X. Entonces cada punto, ¿cierto? Obviamente es parte de su gráfico, tiene un punto de su dominio y la segunda coordenada sería ese mismo punto evaluado en la función, ¿cierto? Ya, entonces vamos a considerar estos dos puntos con X distinto de A, ¿cierto? Como se puede observar en la imagen. Y lo que queremos hacer es calcular la pendiente de la recta secante PQ, ¿cierto? Es decir, el segmento que une el punto P y Q. Entonces, después de que hemos pensado en esto, vamos a tratar de considerar la pendiente de esta curva, ¿cierto? Si pensamos en la pendiente, recordemos que en una recta, o digamos una ecuación de la recta, ¿cierto? Una función lineal. La forma básica, ¿se acuerdan que era como mx más b, ¿cierto? Donde m era la pendiente. En este caso es como una función lineal muy fome, por así decirlo. Pero si pensamos analíticamente, la ecuación de la pendiente, ¿cierto? Estaba determinada por una fórmula ahí que estaban las coordenadas de x de los dos puntos y las coordenadas de los y de los dos puntos, ¿cierto? Estaban divididas y una cosa por el estilo. Entonces, en base a eso, es que vamos a pensar en este análisis. Entonces vemos que las diferencias de los dos puntos, ¿cierto? De la coordenada x y la coordenada a, nos dan la distancia desde estos puntos. Si pensamos acá armando el triángulo. Y con respecto a la altura, ¿cierto? Tenemos los valores de sus imágenes, que sería f de x el más grande y f de a el más pequeño. Entonces los restamos para obtener la distancia que hay entre estos dos puntos. Entonces sabemos que esto se reduciría simplemente a algo como Pitágoras, por así decirlo, ¿cierto? Nos daría la distancia o largo de esta recta. Pero bueno, recordemos que eso no es nuestro interés, sino es calcular la pendiente de puntos con estas coordenadas. Entonces, podemos pensar en la pendiente, según la ecuación de la recta, que está determinada por la fórmula f de x menos f de a dividido sobre x menos a. Recordemos que la pendiente se notaba generalmente con m, entonces vamos a poner m del segmento PQ dado de esa forma. Entonces estamos pensando, cuando hablamos de pendiente, estamos pensando en esa fórmula, ¿ya? Respecto a cualquiera de esos dos puntos. Entonces después, para ir motivando esta definición, vamos a pensar que vamos acercando al punto Q, ¿cierto? Este punto de aquí arribita. Vamos a ir corriéndolo lo más cerca a donde está P, ¿ya? A lo largo de la curva. Entonces, como que tomamos este Q y vamos corriendo acá y nos damos cuenta que esta recta se iría moviendo, ¿cierto? Así. Entonces, ¿cuál sería esa noción? Sería pensar en que X tiende a A, ¿cierto? Porque recordemos que estamos pensando en que vamos a hacer la definición de acuerdo al límite y siempre teníamos que aproximar un valor, ¿cierto? A un valor fijo dado. En este caso X, que sería nuestra variable. Si lo vamos a acercar hacia A, o digamos sería nuestra interpretación de que X tiende a, ¿cierto? Entonces vamos corriendo este punto acá y nos vamos a dar cuenta que apenas que vaya pasando eso, nuestra pendiente, ¿cierto? También va a ir cambiando. Tanto porque los valores de abajo van a tender en algún momento, ¿cierto?, a reducirse. La distancia, digamos, entre X y A se va a hacer cada vez más chiquitita. Entonces, si pensamos, según la fórmula de acá, que si la pendiente tiende a un número, por ejemplo, vamos a llamar a M ese número de la pendiente, entonces la tangente de la recta que pasa por estos puntos, ¿cierto?, va a estar directamente relacionado con este concepto. Entonces esto nos permite definir propiamente tal la recta tangente a la curva
f de x en el punto P, que como ya dijimos de coordenadas a como f de a, como la recta que pasa por P y que tiene pendiente M. Entonces, es pendiente y que estará dada por el límite, cuando x tiende a, de f de x menos f de a, todo sobre x menos a. Es decir, la pendiente es cuando x se acerca a A, siempre y cuando el límite existe. Entonces ya podemos ver la recta tangente a la curva en un punto a través de la definición del límite. Claro, exactamente. Ahora, notemos que existe otra expresión para la pendiente de la recta tangente. Entonces, si consideramos h como x menos a, entonces es una simple sustitución. ¿Ya? Entonces uno dice, sea h igual a x menos a, despeja x, ¿cierto? Entonces si pasa sumando a, nos queda que x es a más h. Entonces la pendiente de la recta secante PQ de la definición anterior, entonces vamos a volver atrás. Entonces tenemos que h es x menos a, ¿cierto? Entonces x es h más a. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a cambiar acá? ¿Cierto? El límite va a cambiar, va a ser h cuando tienda a un cierto valor, que fue el que quedó resultado del despeje anterior, y en vez de x menos a va a estar h, ¿cierto? Por lo tanto, aquí cuando evaluemos f en x, tenemos que evaluar en realidad en h más a, ¿no? En esto. Es decir, luego de sustituir los valores ahí presentados, tenemos que la pendiente es equivalente a f, evaluado en a más h, menos f de a, todo dividido por h. Profe, ¿Sí? ¿qué es h? ¿Es un valor nomás para reemplazar el x menos a o Correcto. sale de Es, alguna parte? no, es simplemente una sustitución. Ah, ya. Es una sustitución para cambiar el valor de abajo, ¿cierto? Que el valor de abajo cuando x tiende a, entonces es para cambiarlo simplemente. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Entonces podemos notar que mientras x se aproxima a, h se acerca a 0. Entonces, ¿cómo podemos notar eso? Simplemente o nuevamente por la sustitución que hemos señalado acá arriba, ¿cierto? Que como dijimos, la tomamos de esa forma, simplemente, por el valor que estaba en el denominador, ¿cierto? Ahora, recordemos que estábamos viendo, ¿cierto? La fórmula anterior, o digamos la definición anterior, era el límite cuando x tiende a a, ¿cierto? Entonces, si x se aproxima a, notemos que x menos a se aproximaría a 0, ¿cierto? Porque a x le estoy restando a, justamente, cuando se está acercando a él. Entonces, mientras más cerquita está, h está más cerquita de 0, ¿cierto? Es decir, x menos a estaría más cerca de 0. Por lo tanto, cuando x se aproxima a, h se acerca a 0. Lo que significa es que si x tiende a, implicaría que h tiende a 0. Por lo tanto, ahora podemos expresar nuestra definición anterior, ya no en base a x aproximándose a, sino que de h aproximándose a 0. Porque recordemos que para un límite, cuando nos aproximamos a 0, ¿cierto? Hemos encontrado más propiedades o definiciones como la del seno, ¿cierto? Recordemos que seno partido x, si teníamos que el límite tendía, cuando x tiende a 0, sabíamos que eso era 1 inmediatamente. Entonces, hay varias cosas que nos van a servir cuando sea a 0, ¿ya? Y digamos que de ahí es que se utiliza esta sustitución, para simplificar un poco el cálculo de esto. Por lo tanto, la expresión de la pendiente nos quedaría ahora m como el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en a más h menos f evaluado en a, todo sobre h. Entonces recordemos que h simplemente sería un valor, ¿cierto? Un parámetro. Y a es el valor al cual nos estábamos aproximando. Es la función. Entonces esta definición de acá abajo, ¿cierto? Es la que nos va a motivar nuestra definición de límite que usaremos posterior. Entonces la de aquí abajito es importante, esa es la que nos vamos
a recordar. Y entonces pensemos nuevamente observando la, bueno, la gráfica de la situación planteada. Tenemos la curva igual a f de x, ¿cierto? Tenemos p, tenemos q. Simplemente ahora estamos considerando el punto P de coordenada, ¿cierto? A como f de A. Vamos a pensar en Q como en la coordenada A más h sub 1, donde h sub 1 simplemente es la diferencia que hay entre ellos dos, ¿cierto? ¿Qué tan lejos está este punto de A? Y según el ejemplo, entonces decía que queríamos calcular la pendiente de la recta secante entre estos puntos. Si acercamos este segundo punto Q, ¿cierto? Tomamos eventualmente un punto A más H2, donde la diferencia es en donde H2 es menor que H1, ¿cierto? Es decir, está más cerca de A. Trazamos nuevamente la recta secante y notamos, ¿cierto?, una variación entre la pendiente. Recordemos que la pendiente, ¿cierto?, significa la inclinación de la recta. Entonces, mientras o conforme el segundo punto se acerque a A, ¿cierto?, notamos que eventualmente la recta sería tangente a la curva, ¿cierto? Entonces, cuando X se aproxima a A, lo que representa la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿cierto?, en dicho punto. Bueno, entonces, pensando en nuestra forma actual de hallar m a través del límite, vamos a hallar la ecuación de la recta tangente a la hipérbola dada por la función y igual a 3 sobre x en el punto 3,1. Entonces nuestro punto 3,1 sería nuestro p, ¿cierto? Entonces nuestro punto p, donde a sería 3 y f de a sería 1. Entonces solución, nuestra función, ¿cierto?, está dada por 3 sobre x. Entonces la pendiente de la tangente en el punto 3,1 estaría dado por m igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h, donde a es nuestra coordenada del punto, la primera coordenada, 3. Entonces tenemos f de 3 más h, menos f de a, donde ya sabemos que a vale 3, todo sobre h. Entonces como h sabemos que era un parámetro, sigue estando como una constante. Conocemos f, entonces podemos hallar f evaluado en 3 más h, ¿cierto? Es decir, vamos a ingresar ahí en vez de x 3 más h, entonces nos va a quedar 3 dividido 3 más h, ¿cierto? Entonces aquí tenemos f evaluado en 3 más h. F de 3, sabemos cuánto es, no es necesario, bueno, el que quiere puede evaluar aquí, ¿cierto? Y le daría 1 inmediatamente, pero f de 3 es más fácil de hallar todavía, porque recordemos que el punto P es de coordenadas a, f de a, ¿cierto? Entonces inmediatamente es 1. Es 1. Y conservamos nuestro h del denominador porque es una constante. Entonces aquí tenemos una diferencia, ¿cierto?, entre una expresión racional y un número entero, mínimo múltiplo, que sería el único denominador que hay presente, 3 más h. Por lo tanto, amplificamos nuestra expresión de la derecha. Entonces, el numerador de este límite sería equivalente a 3 menos 3 más h. Entonces aquí, ojo con este menos, ¿cierto? Al distribuir el paréntesis nos va a quedar menos h también. Todo sobre 3 más h, el denominador común, y dividido por h. Entonces, la expresión de acá nos va a quedar menos h, ¿cierto? Y podemos reducir, porque esta es una fracción del tipo AB sobre C, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, generalmente uno lo divide de esa forma, y esto va a ser A sobre BC, ¿cierto? Entonces nos queda el numerador, que sería menos h, y el producto de lo de abajo, en el denominador. Entonces nuestra pendiente ahora nos queda como simplemente el límite de menos h sobre h factor de 3 más h. Podemos simplificar h,
¿cierto? Aquí nos quedaría menos 1 sobre 3 más h. Y entonces aquí ya podemos evaluar, porque tenemos una expresión racional. Aquí uno puede ocupar cualquier argumento, ¿cierto? Hay muchos argumentos que pueden valer esto. El que le gusta hacer el camino largo por límites puede utilizar álgebra de límites, ¿cierto? Separa el límite en el numerador y en el denominador, como el denominador en polinomio lo puede evaluar simplemente. O bien alguien puede decir, una función racional todas las funciones racionales son continuas, por lo tanto, el límite es igual a f evaluado en h, ¿cierto? O mejor, a toda esta expresión evaluada en h. Por lo tanto, la evaluada en h igual a 0, nos queda menos un tercio. Es decir, hemos encontrado la pendiente de la tangente de la hipérbola 3 sobre x en el punto 3,1 y la pendiente es menos un tercio. Profe, ¿por qué o sea que Ujú. f de a siempre va a ser la parte del punto en i? Claro, claro, generalmente ahora, como interpretación, ¿cierto? Porque ahora estamos viendo justamente la ecuación de la tangente en ese punto, dado. Generalmente cuando uno calcula una derivada, no va a tener esa información del punto. Muchas veces, de hecho. Ah, pero en los Pero, casos en que, en pero los casos que conociendo la nos den el función, punto, claro, claro, en este caso si lo está en el punto, inmediatamente aquí es el mismo, ¿cierto? Si no, uno conociendo la función igual lo puede evaluar simplemente y obtener. Me voy a confundir mucho. Profe, ¿podría mostrar la propiedad anterior un momento? Ya. ¿Esa? Esta de abajo es la que, Sí, sí, esa. el recuadro justamente es la que tiene que estar en su próximo formulario. Profe, mientras ve eso, en el ¿Sí? gráfico, mientras más inclinada esté la recta, más significa que más cerca está de A y eso significa que se asemeja mucho a cero, ¿cierto? ¿O nada que ver? Ya, mira, mientras más inclinada es, yo diría que al revés. Mientras más horizontal es, se acerca a cero. O sea, me Pero, refiero así porque como... en la inclinación, pues si no está inclinada estaría como paralela al eje X, así, ¿cierto? Si está muy inclinada, bueno, va a tener una pendiente más o menos grande, o más, va a tener una pendiente negativa, probablemente si va apuntando así. No, Pero, pero referente al como el caminito, por así decirlo. ya, mira, si tenemos una función, ¿cierto? Bueno, aquí está la curva. Entonces, si en un punto, digamos que la tangente, en ese punto, si uno no la puede como confundir respecto a la curva, digamos que ese es el punto de la tangente. Entonces, vamos al dibujito acá. Entonces, mientras más me acerco, por ejemplo, la pendiente ya de cualquiera de esas dos. Entonces, si uno observa acá, digamos que si uno hace un zoom, ¿cierto? En esta parte, hay una clara diferencia entre lo que pasa entre la curva y la recta. Pero mientras más te aproximas, uno no es capaz de saber si la línea pertenece, por así decirlo, a la curva o a la recta tangente, que sería mientras más nos estábamos acercando. Entonces, mientras más nos acercamos, ¿cierto? Llega un momento en que coinciden, por así señalarlo, en ese punto. ¿Ya? Entonces lo que uno hace finalmente es que la pendiente de la recta tangente coincide con lo de la curva en ese punto. Ah. No sé. No sé. Me confunde. ¿Te confunde el concepto todavía? Sí, Pero pero el ejercicio lo entendí. El ejercicio lo entendí. ya, sí, la aplicación en realidad es sencilla, la intuición a veces no demasiado, pero ahí hay que recordar un poco de geometría, sí, claro, de geometría analítica principalmente. Profe, ¿Sí, Cristian? ¿podría repetir nuevamente el ejercicio anterior, pero como viendo la forma en la que usted reemplazó los valores en el límite? Porque como que me confunde un poco la hipérbola y el punto en el plano, que es de 3,1 y no sé, me confunde un poco. Ya, pero ¿cómo? Si es que voy a repetir la forma en la
usted intercambió los valores abajo. Porque, por ejemplo, me Ah, quedó clara la parte del F, que está 3 más H, esa parte sí, pero la del F3 no. En la primera ya. parte del límite. Ya entiendo. Sí, claro, mira. Bueno, entonces, por definición aquí simplemente reemplazamos con la definición anterior, ¿cierto? Ya está ahí todo bien. Entonces, como dijimos, el F de valor 3 más H era simplemente el valor aquí adentro, que nos dio la parte de acá. Luego, el F de valor 3, ahí era cuando yo decía que hay dos opciones. En este caso, el ejercicio nos da el punto que la definición que nosotros vimos le llamamos P, ¿cierto? Y recordemos que P era de coordenadas A, F de A. Entonces, A es 3 y F de A, que sería evaluar 3 en esta función, bueno, aquí no hay mucho esfuerzo, ¿cierto? Porque si uno evalúa se da cuenta que F de 3 es 1 inmediatamente. Pero sin la necesidad de hacer eso, uno puede saber que F evaluado en 3 ya es 1 porque es la segunda coordenada del punto P. Entonces simplemente uno reemplaza eso ahí. Y luego ya reduce algebraicamente acá. Ya, ya entendí. Gracias. De nada. Entonces, mientras venga dado ese punto, nos va a facilitar la aplicación, ¿cierto? Nos va a dar un tiempo ahí para eso. Entonces, en consecuencia, la ecuación de la recta tangente en el punto 3,1, dada por la ecuación de la recta, entonces tenemos I menos 1, o I menos F de A, igual a M, ¿cierto? Nuestra pendiente que encontramos que era menos un tercio, factor de X menos A, ¿cierto? Que en este caso es menos 3. Entonces, ahí uno despeja respecto de I para obtener la ecuación de la recta, y nos queda X más 3Y menos C igual 0. Entonces tenemos la ecuación de la tangente en ese punto. Entonces, tenemos acá nuestra hipérbola, ¿cierto? De azulito. Y el punto 3,1, nuestro punto P, ¿cierto? Donde queremos analizar la recta tangente. Entonces nos damos cuenta, ¿cierto?, de la tangente es de esta forma, dada por esta ecuación. O sea, la pendiente, digamos, de M, la inclinación en ese punto es menos un tercio. Bueno, entonces aquí, nuevamente, ¿de dónde sale esta cosa? Entonces recordemos, ecuación de la recta, dados, no, digamos, dado, ¿cierto?, un punto y su pendiente. Entonces, para aquellos que van a tener tarea pendiente de recordar un poco de esto, nuevamente siempre les solicito utilizar los apuntes del profesor Daniel Jiménez que está en el Classroom. Si no me equivoco, en su apunte hay un capítulo de geometría analítica, de hecho, y pueden encontrar cosas mucho más complejas, pero en vez de perder tiempo y asustarse viendo que hay cosas que usted no sabe, vea solo lo que le compete, que en este caso serían las ecuaciones de la recta dados 2 puntos, que fue lo que utilizamos para la ecuación de la pendiente, y luego dado un punto y dado su pendiente, que sería la ecuación que toma esta forma, ¿ya? Para la cual se resolvía este problema en particular. Y entonces ahora entramos en la definición del concepto de derivada. Entonces, de aquí en adelante, ¿cierto?, ya vamos a poder derivar funciones a través de estas definiciones. Ya hemos entendido un poco más acerca de la intuición que define, ¿cierto?, este concepto. Entonces, de ahora en adelante, la definición 4, ¿cierto?, será la que nos guiará para calcular definiciones, derivadas, utilizando límites. Entonces, la derivada de la función f en un punto x igual a, que denotaremos como f' de a. Ahí, pregunta trivia de hoy, ¿bajo qué notación la derivada se denota como f'? La derivada de f como f'. Alternativa A, Newton. Alternativa B, Leibniz. Me van a contestar esto al final de la clase. Vamos a hacer una pregunta aquí. Vamos a configurarla para que salga más participativa.
Entonces, ¿qué notación? De la función f. Entonces tenemos alternativa A, Newton, alternativa B, Leibniz. Y bueno, la idea de esto principalmente es que no busquen, ¿cierto? Por ahí en Wikipedia o algo, sino que solo en su idea. ¿Qué es de tinca? Que es la notación que estamos viendo aquí, de F'. Recordemos que cuando vimos la primera clase de cálculo en el año, la introducción, ¿cierto? Ahí había un poco el debate en quién era el creador, ¿cierto? Del cálculo en general, ¿cierto? Y siempre está entonces ahí todos los partidarios de Newton, los partidarios de Leibniz, a pesar de que en la matemática moderna, ¿cierto? Utilizamos una parte de uno y una parte del otro, y de hecho en la notación se utilizan ambos. Sobre todo en cálculo en varias variables, cuando uno trabaja con derivadas parciales, uno utiliza más la de Leibniz, ¿ya? Porque ahí hay que explicitar si está derivando una función respecto a cuál de sus variables, ¿cierto? En cambio la de Newton es más sencilla, es más cortita, pero dependiendo, ¿cierto?, de la cantidad de variables que hay en juego y todo eso, puede ser un poco confundir un poco. Tienen... Está muy dividida la cosa, es bueno, que no se están copiando. Era de pensar de que iban a ser partidarios de Newton pensando que estudian física igual. Claro, es que finalmente, por así decirlo, lo desarrollaron paralelamente, ¿cierto? Con notaciones distintas. Solo que, bueno, lo crearon con distintas etapas, ¿cierto? Recordemos que Newton estaba ahí escribiendo el principio de matemática y necesitaba ver cómo hacer esos cambios, ¿no? Las razones de cambios. Y le llamó fluxión o algo así, creo. De hecho, justamente, mientras él estuvo en pandemia, desarrolló el cálculo para escribir sus textos. Tenemos mucho que aprender de Newton. Y entonces vamos a compartir los resultados. Muchas gracias a todos que participaron. Entonces, 8 personas piensan que es Newton, 6 personas piensan que es Leibniz. La mayoría entonces está en lo correcto. Ya, muchas gracias a todos los que participaron nuevamente. Así es, entonces la notación newtoniana nos tiene con F', mientras que la de Leibniz, vamos a ver después, es con D, ¿cierto? La D de derivada, de la función respecto a una de las variables. Profe, entonces Newton creó el cálculo. Ambos lo crearon a la vez. Solamente que lo crearon con distintos propósitos y con distintas notaciones. Entonces, actualmente nosotros utilizamos bueno, generalmente utilizamos más la formalidad de Newton y la notación de Leibniz, como la medida se utiliza. Pero sí, siempre se puede existir un gran debate ahí respecto de quién lo creó primero, porque por fecha uno lo creó primero que el otro. Si no, como pasaba mucho en la ciencia en estos años, pasaban a veces 6 años sin que alguien supiera que otra persona había desarrollado exactamente tu misma teoría escrita de otra forma. Porque hasta que no llegara, digamos, un texto, ¿cierto? O una publicación, una revista científica, etcétera, que publicara tus resultados, nadie más lo iba a conocer. Como hoy en día es cierto que un paper es muy sencillo de poder encontrar gracias a todas estas páginas que nos permiten descargar sin comprar, ¿cierto? Principalmente. De hecho, ahora la mayoría de las revistas indexadas son electrónicas.
También eso facilita mucho que uno pueda encontrar eso. Bien, entonces ahora la derivada, tenemos una función f. Si queremos hallar la derivada de la función f en el punto A, vamos a buscar f' de A. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Calculando el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en a más h menos f de a, todo dividido a h. Entonces, si este límite existe, la derivada existe y es ese valor o esa función, ¿cierto? Que nos va a dar la función. Si se escribe nuevamente, entonces si uno considera el cambio de variable x igual a más h, entonces h es x menos a. Si h tiende a 0, esto implicaría que x tiende a, es decir, ahora estamos haciendo la misma sustitución que hicimos antes, pero al revés. Estamos volviendo a la forma anterior. Entonces, una manera equivalente de calcular la derivada de la función f en el punto A sería calcular el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a, todo sobre x menos a. Cualquiera de ambas son equivalentes, generalmente uno utiliza la de arriba porque cuando la variable se aproxima a 0 tenemos más herramientas, ¿ya? Principalmente es por esa razón. Entonces, como notaciones, volvemos un poco ahí adelantando eso lo que adelantamos anteriormente. Existen muchas maneras de denotar la derivada de la función y igual a f de x, donde la variable independiente es x y la variable dependiente es y, ¿cierto? Que es la función que depende de x. Algunas de las notaciones alternativas de uso común para la derivada, entonces tenemos las dos primeras que se atribuyen a Newton, f' de x o y' simplemente, que generalmente en ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Se utiliza mucho con esta notación para no escribir grandes cosas en una simple expresión. Y la notación de Leibniz, tenemos la derivada de la función y, o la derivada de y, respecto de la variable x. O bien la derivada de la función f respecto de la variable x. Y entonces esto dice exactamente lo mismo. La derivada de la función en este punto, ¿cierto? En el punto de x igual a. Pero respecto a qué variable? Respecto a x. Entonces, esa es lo que facilita, digamos, la notación de Leibniz, dado de que explicita respecto a qué variable uno está derivando. ¿Ya? Entonces, en el caso de que hay funciones de dos variables, ¿cierto? Una función x, y, o una función de tres coordenadas, etc. Entonces, en otros cálculos, digamos que tomará más relevancia una u la otra notación. Y las de acá, que generalmente son más funcionales y se utilizan en otros tipos de textos. Entonces los símbolos d sobre dx y de mayúscula indican la operación de diferenciación, por lo que se les conoce como operadores de derivada, ¿ya? Que sería estas de acá. De y de x se lee como la derivada de y respecto de x, y de f de x se lee la derivada de f respecto de x. Las notaciones prima, ¿cierto? Estas comillas, y prima y f prima, provienen de las que usaba Newton para las derivadas, mientras que las de x son las usadas por Leibniz. Entonces, el símbolo de y de x no se debe interpretar como una razón, ¿ya? Es decir, esto no es una división, no es un cociente, es una notación. Entonces, esto expresa la derivada de y respecto de la variable x. Las derivadas como razones de cambio sería una de las ideas más importantes en la matemática, o una de las herramientas más fundamentales dentro de otras ciencias. Entonces, consideramos la recta tangente a la función f de x en el punto P, ¿cierto? De coordenadas a, f de a. Y entonces esto nos señalaba que era la recta que pasa por este punto P, cuya pendiente es igual a la derivada de la función f en este punto A. Entonces, recordemos que eso se denotaba como f' de a, según lo acordado por Newton. Suponga esta situación. Tenemos que y vamos a considerar una cantidad que depende de otra cantidad de x. ¿Ya? Es decir, y es la variable dependiente de x, ¿cierto? Así, y es una función de x.
lo que se puede expresar como y igual a f de x. Si x cambia de x1 a x2, entonces se está acercando, ¿cierto?, a un cierto valor, entonces el cambio en x, también conocido como incremento en x, va a quedar dado como la diferencia entre estos dos puntos de acercamiento. Entonces, el incremento de x, denotado como triangulito de x, vamos a decirlo así, porque este símbolo, ¿cierto?, se puede confundir con un montón de cosas, entonces simplemente nos dice el incremento de x, está dado como la diferencia entre estos dos puntos parciales, que sería x2 menos x1, para el incremento o el cambio, la razón de cambio de x, y la de y estará dada por i2 menos i1, donde recordemos que los i's, ¿cierto?, son f evaluado en cada punto correspondientemente, esto es decir, f evaluado en x2 menos f evaluado en x1. Y el cociente, es decir, la división entre estas dos diferencias, queda expresado como la fórmula aquí abajito. Y nos damos cuenta que justamente esto corresponde con m, ¿cierto?, como lo habíamos definido en la primera parte, es decir, cuando el límite, cuando x tiende a a, ¿recordamos? Era f de x menos f de a, ¿cierto? Ya, entonces, es decir, cuando un punto se aproxima a otro, esa diferencia, ese incremento, esa relación la podemos también ver a través de la derivada. Entonces, las razones de cambio son problemas, ¿cierto?, cuando queremos ver el incremento de algo, cuando depende de otra variable, a través de la derivada. Entonces, por ejemplo, con la imagen de ahí, y lo que llamamos razón de cambio promedio de y respecto de x sobre un intervalo, en este caso el intervalo x1, x2, ¿cierto? Es decir, en este pedacito de aquí nomás. También se puede interpretar como la pendiente de la recta secante entre esos dos puntos, ¿cierto?, que determinaban estos valores de aquí abajo. Entonces, para cualquier q, ¿cierto?, que se acerque a p finalmente. Entonces, análogamente con la velocidad, uno considera la razón de cambio promedio en intervalos cada vez más pequeños, haciendo que x2 tiende a x1, por lo que el incremento en x tiende a 0. Entonces, el límite de estas razones de cambio promedio se llama razón de cambio, o razón de cambio instantáneo, de y respecto de x, en el punto x1. Entonces, con la definición de antes, ¿cierto? Recordemos que x1 es como nuestro a, y x2 sería nuestro x, ¿cierto? La primera definición que hicimos de la recta secante. Entonces, esto se interpreta como la pendiente de la recta tangente a la curva f de x en el punto P de coordenadas x1, f de x1. Entonces, como dijimos, estamos pensando en nuestro x1, eran los a de la definición anterior. Entonces, la razón de cambio también está dada por la derivada, ¿cierto? Si en el fondo nos damos cuenta, es la derivada, simplemente que x1 y x2 son esos dos puntos en los cuales uno está analizando todo el problema. Entonces, este límite lo podemos reconocer como la derivada en el primer punto, x1, y así conocemos una nueva interpretación de la derivada en un punto, como la pendiente de la recta tangente a la curva, y además como la razón de cambio instantánea de la curva respecto de x. Entonces, la derivada, ¿cierto?, nos está sirviendo para varias cosas. Ahora, el vínculo con la primera interpretación es que si uno dibuja la función f de x, entonces la razón de cambio instantánea sería nuevamente la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto A. Esto es que cuando la derivada es muy grande, en consecuencia la curva es muy escarpada, ¿cierto?, muy pronunciada hacia arriba. Entonces era más o menos algo que decíamos anteriormente, ¿cierto? Si bueno, esto tenemos nuestro eje X, pensando que salió derecho. Tenemos nuestra función. Entonces, si nuestra curva, nuestra recta tangente, ¿cierto?, como decía, nos queda horizontal, la pendiente no está inclinada, o la curva no está inclinada. Cuando dice acá que tiene una pendiente muy grande, es porque es escarpada. Si nuestra función nos presenta una recta tangente de este tipo,
pensando en que va hacia arriba, es decir, nuestra función, supongamos esa. Entonces, en este punto aquí abajito, la curva tangente nos da así, con una pendiente muy grande, su inclinación, ¿cierto? Muy grande, eso es lo que quiere decir. En el punto, digamos, P sería acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la derivada es muy grande, los valores de I cambian rápidamente. Cuando la derivada es pequeña, la curva es relativamente plana. Entonces, en este caso, bueno, no sería roja así porque sería igual a 0, ¿cierto? Sería relativamente plana, es decir, cuando está levemente inclinado. Si se va inclinando, es decir, si aquí más arriba, por ejemplo, ahí en ese punto, probablemente la recta va a ser algo como eso. Bueno, se supone que está pegadita. ¿Ya? Entonces, un poquito más adelante, probablemente cerca, ahí, antes de bajar, va a ser cada vez menor. Entonces, cuando la derivada es pequeña, la curva es relativamente plana y el valor de I cambia lentamente. Entonces, los valores de aquí y de acá, ¿cierto? Si lo encerramos ahí, nos damos cuenta que cambia lentamente. En cambio, mientras más espinada esté la curva, los valores van a estar desde aquí, ¿cierto? Hasta acá abajo. Entonces, tiene un gran rango de dónde van a cambiar los valores en este eje. Bueno, ahí se resume exactamente el mismo problema, pero mejor dibujado. Entonces tenemos en P, muy escarpada, muy pronunciada la curva, una pendiente bastante grande, los valores de ahí cambian rápidamente. Pero en el punto Q, esto que parece más cerca de estar horizontal, vemos que los elementos de I, ¿cierto? En esta curva cambian lentamente. Entonces, cuando hablamos de que cambian lentamente, es como tomar dos puntos bien cercanos y que los I también sean, la diferencia de los I sea chiquitita, ¿cierto? Recordemos que eso es lo que estamos pensando. Que X menos A, entonces F de X menos F de A. Bien, entonces con esto quedamos para poder aplicar. Voy a borrar esta cosa aquí. Ahí sí. Entonces, vamos a aplicar esta definición para calcular la derivada de algunas funciones más o menos sencillas, tal como comenzamos con el límite. Recordemos que el límite comenzamos calculando el límite de una constante, después el límite de la función x, después el límite de la función x cuadrado, ¿cierto? Y así fuimos aumentando el nivel de dificultad de las funciones. Entonces, queremos calcular derivadas de todo tipo de funciones. Entonces, vamos a partir por las más fáciles. Normalmente vamos a derivar primero una constante, un número cualquiera, ¿cierto? Después x, después una potencia de x, ¿cierto? X elevado a algo, luego la raíz de x, ¿cierto? Y así vamos aumentando el nivel de dificultad. Las funciones trigonométricas, y una función lineal o una función polinomial, ¿cierto? Posteriormente. Ya, entonces, vamos a hacer primero que nada una observación que les puede ayudar mucho. Una observación a considerar es que el dominio de la derivada de la función f, o sea, vamos a decir, el dominio de f' es un subconjunto del dominio de f. Entonces, si el dominio de f, por así decirlo, ¿cierto? Es R más y el 0. El dominio de este está contenido acá, ¿cierto? Es decir, el dominio de la derivada no puede ser R, por ejemplo, porque R no está contenido en R más, ¿cierto? Recordemos que R más es cerrado desde el 0 hasta el infinito, ¿cierto? Y aquí tenemos todo R, aquí tenemos desde el infinito hasta el infinito. Ya, entonces, esto no está, no pertenece a este conjunto, ¿cierto? Este es más grande. Entonces, hay que considerar eso en algún momento nomás, para tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, por eso es una observación con respecto a los dominios de la función. Entonces, si usted calcula la derivada, supongamos,
y le parece extraña, por ejemplo, tiene una función raíz, ¿cierto? Te sabe, ya, el dominio de la función raíz sabemos que son R más y el cero. Y al derivar, por ejemplo, le queda algo sin raíces o sin denominadores cuyo dominio usted puede mirar, que al ojo es más acotado, ¿cierto? Que el dominio de la función, entonces es porque hay algo raro ahí. Ya digamos que en base a eso lo señalamos como ayuda o observación. Ya, ejemplo. 1. Entonces vamos a hallar M, ¿cierto? Es decir, la pendiente de la rectángulo. Entonces, 1, vamos a decir f de x igual a c, ¿cierto? Donde c es una constante, es un número real cualquiera. Ya. Entonces, queremos calcular f' de x, ¿cierto? Recordemos que m va a estar dado por esta expresión. Y la definición decía que esto iba a ser el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x más h menos f evaluado en x sobre h, ¿cierto? Ya. Sabemos cuál es f de x, c. Por lo tanto, ahora queremos saber qué pasa si evaluamos acá en x más h, ¿cierto? Si evaluamos en x más h, ¿cuánto nos da? Por favor, ¿hay alguno que pueda responder? Si f de x es c, una constante, una función constante. Si yo le mando el 1, me manda al 0, por ejemplo, ¿cierto? Supongamos c es Seguiría 0. siendo C. Ya, perfecto. La función constante, recordemos una función, es constante, su nombre lo dice. Toma cualquier número real, cualquiera, y me lo manda siempre al mismo, ¿cierto? Para cualquier sea el c que uno escogió. Po. Si uno escogió c igual a 0, por ejemplo, significa que la función toma cualquier real y me lo manda siempre al 0. Entonces, si toma el x más h, también me lo manda a c. Porque aquí no hay ningún x, ¿cierto? Entonces, como no depende de x, finalmente, nunca va a cambiar la función. Entonces, si evaluamos f en x más h, me va a dar c, menos f evaluado en x es c sobre h. Entonces, esta cosa nos da el límite cuando h tiende a 0, de 0 sobre h. Y aquí ya no hay nada más que hacer, ¿cierto? Esto es una constante, esto es 0. Sabemos que 0 sobre h es 0. Y el límite de la constante es la constante. Vamos a poner inmediatamente aquí que es 0 ya. Entonces, significa que la derivada de cualquier constante es 0. Por lo tanto, ahora cuando uno quiere calcular la derivada de la función constante, ¿cierto? Bueno, en este caso era la derivada de la función constante. En el 10, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? 0. Qué fome suena eso, pero bueno. Entonces, con la notación de Leibniz, si queremos derivar el 3 respecto de x, como claro, no tiene ningún x, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? 0. Entonces, ahora sabemos que cuando derivamos cualquier número, nos va a dar 0. Ya. Segundo caso, vamos a considerar ahora f de x como x. Entonces, ahora ya no es la función constante. También ahí uno puede adelantar inmediatamente, como sabemos que después vamos a querer f evaluado en x más h, si le metemos x más h nos va a dar x más h, ¿cierto? Finalmente la función, si yo le ingreso x y sale x, significa que cualquier cosa que yo le ingrese a la función es lo que sale. Ya. Entonces, así queremos hallar f' de x. Sabemos que está dado por el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x más h menos f de x sobre h. Reemplazamos las f evaluado en lo que correspondan. F de x más h es
x más h, menos f de x, que es x, todo dividido h. Entonces aquí notamos que x menos x se nos van, ¿cierto? Entonces nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h. También podemos simplificar esto, ¿cierto? Nos da 1. Entonces tenemos que es equivalente al límite cuando h tiende a 0 de 1. Y sabemos que el límite de la constante es la constante. Por lo tanto, la derivada de x es 1. Muy bien. ¿Qué sucede entonces ahora para el x cuadrado? O para el x cubo, ¿cierto? Como parece que nuestra intención va para allá, vamos a considerar el caso más general. Vamos a pensar en x igual a x elevado a n, donde n es un número, ¿cierto? Vamos a poner entero positivo. Bueno, de hecho, vamos a dejarlo en n. Entonces, ¿qué queremos hallar? F' de x. Y inmediatamente aquí uno va a pensar, entonces, ¿qué sería f evaluado en x más h? Y nuevamente voy a dejar el tiempo para que alguien me ayude. Entonces, queremos calcular f' de x. Esto será el límite cuando h tiende a 0. Siempre es la misma cosa, ¿cierto? X más h menos f de x dividido h. Esto es el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué cosa? Entonces, a ver si alguien me puede ayudar nuevamente. ¿Cuánto sería f evaluado en x más h si f es x a la n? Sería x a la n más h. X a la n más h. ¿Así? Entonces, ¿qué es lo que No. uno está ingresando a x, ¿cierto? Entonces, si pintamos esta cosa de cualquier color, Ah, le va a caer a él, ¿cierto? sería x más h elevado a n. Perfecto, ahora sí, Rocío, muy bien. X más h a la n, perfecto. Entonces, sabemos que f evaluado en x más h va a ser x más h elevado a la n, menos f de x, que era x a la n, y eso nomás, ¿cierto? Bueno, ¿qué hacemos con esta expresión ahora? ¿Cierto? Ese es el problema. Este tipo de expresión es lo que nos coloca en problema esta vez, y lo hemos visto. ¿Dónde hemos visto esto? Lo hemos visto en la clase de números reales. Entonces voy a buscar esa cosa, porque probablemente nadie se acuerde, y para nada me parece que sea un problema, ¿cierto? Porque uno nunca utiliza la factorización de esa factorización en particular. Cuando vimos los productos notables, aquí está. Teníamos el caso más general. ¿Dónde me lanzó esta cosa? Acá arriba. Acá está el caso general. Y entonces tenemos que, si está elevado a n, bueno, en este caso m, que sería el equivalente en cuanto a expresión, y si hay la diferencia entre la resta y lo de la suma, ¿qué es lo que podría cambiar respecto a los signos? Bueno, habría que ir desarrollándolo simplemente, ¿cierto? Que sería el producto entre este y este, el producto entre este y ese, y así. Aquí voy a quedar corto, parece, con el espacio.
Entonces voy a seguir hacia el lado, ¿ya? Aunque normalmente eso no se hace, ¿cierto? Va hacia abajo o hacia el lado, pero no voy así como cambiando. Ya, pero porque no me deja bajar más, voy a seguir hacia el ladito. Ya, entonces vamos a desarrollar este término con una expansión de esta forma, solo que con el más ahí. Entonces nos queda el límite cuando h tiende a 0. Va a quedar una cosa enorme. De hecho, sí, enorme, porque no sabemos qué número es n, ¿cierto? Ya, entonces el primero que nos va a quedar va a ser x a la n más, y nos va a quedar varias cosas. El primero entonces va a ser, Profe, ¿sí? una pregunta, pero la fórmula dice que cuando m pertenece a los enteros positivos, pero n pertenece a los enteros nomás, entonces podría ser que nos sirva siempre si no nos dice que es los enteros Ah, positivos. sí, tienes razón. De hecho, quiero ver eso. ¿Cierto? De hecho, me parece que no es la misma forma. Vamos a asegurarnos que sí sea. Entonces, esto sería como una más b a la n. Y esto queda dado por el teorema del binomio. Entonces, el teorema del binomio, nos queda la combinación entre ellos. ¿Conocen el teorema del binomio? ¿Lo han visto ya en álgebra? No me acuerdo. ¿No? Bueno, puede Yo ser igual. tampoco, la verdad. Para el nombre, por lo menos. Claro, sabemos el nombre. Un avance. Unas. Ya bueno, ya entonces, en realidad acá vamos a, justamente entonces esta no es la que nos sirve. Vamos a dejarlo escrito por acá entonces. Simplemente, y no vamos a pedirle que lo estudien. Porque va a ser para el motivo del ejercicio nomás, ¿ya? Pero en el fondo, ¿cómo sin pasar por la notación del teorema del binomio? Y es por eso, porque al ver el teorema del binomio, la notación que tiene probablemente se van a asustar, porque es con productoria y todo eso, y con distribución. Entonces, ya, en un cuadro binomio, que es como la forma que uno siempre se sabe de memoria, cuando n es 2, ¿cierto? Entonces recordemos que este queda elevado al cuadrado, al medio queda el doble del producto entre ellos dos, y el último término sería el h elevado al cuadrado, ¿cierto? Ya. Si este fuese 3, me quedaría la misma cosa, el primero elevado al cubo, después quedaría el 3 veces el producto de x elevado al cuadrado por h, más 3 veces el producto entre h al cuadrado por x, más h al cubo. Y ahora si n vale 4 y así sucesivamente, se darán cuenta que siempre funciona de la misma manera, que es el primer término elevado al exponente, x elevado a la n, luego sería n veces el producto entre x y h. Pero x está elevado a n menos 1. Le baja el exponente. Entonces sería x elevado a n menos 1. Y eso por h. H está elevado a 1, ¿cierto? Si uno lo piensa así. Ya, ¿quién viene después? Después sería n, x, bajaría nuevamente el exponente, bajaría el exponente. Por lo tanto, si era x elevado a n menos 1, si le bajo 1 más, sería x elevado a n menos 2. Y h, como era la 1, está subiendo. Entonces sería elevado a 2. Y están multiplicados por n. Más, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el exponente de x va bajando hasta llegar a 1 eventualmente. Y el exponente de h, por el contrario, va subiendo. Entonces,
Si se dan cuenta, aquí significa que h en realidad está elevado a 0, ¿cierto? Y como h elevado a 0 es 1, queda x elevado a n. Y así. Entonces acá tenemos n-2, va bajando, ¿cierto? Y h va subiendo. Entonces, eventualmente, bueno, vamos a tener x elevado a 1, ¿cierto? Vamos a dejarlo aquí elevado a 1, ¿sí? Y h va bajando. Entonces, como va bajando, va a quedar eventualmente en n-1 también. Y el último término, entonces sería h elevado a n. Es decir, el último término elevado al exponente mayor. Ya. Eso sería. Y sería menos x a la n. Voy a quitarle este paréntesis para darnos cuenta que se nos van a eliminar este término con el último, ¿cierto? Entonces, se simplifican esos dos. Y nos va a quedar toda esta expresión de acá, dividido toda esta expresión de acá. Bueno, ¿qué se puede hacer ahora? Todo depende de h. Factorizar todo por h. Se puede factorizar todo por h, ¿cierto? Y entonces se van a ir los h. ¿Y qué cosa nos quedaría entonces si dan los h? Digo, por espacio no quiero ir escribiendo demasiado más, que si se dan cuenta, ¿cierto? Ya hicimos algo un poco extraño de irnos así. Pero ya, vamos a analizarlo principalmente para que se entienda a lo que vamos a llegar. Si uno factoriza por h el numerador, ¿cierto? Porque ya se me fueron estos de acá. Si todos estos términos de ahí los factorizamos por h, nos damos cuenta. Ya, ese tiene un h, este tiene h cuadrado, h cubo, h va subiendo el h, ¿cierto? H a la n-1, h a la n. Si le sacamos un h, entonces, si factorizamos por h acá, este de aquí se nos va. Este quedaría elevado a 1. ¿Cierto? Este quedaría elevado a menos 2. Y este quedaría elevado a n-1. Lo sacamos porque lo simplificamos con el denominador, ¿cierto? Entonces ahora ya no me quedó fracción, me quedó solo lo que está acá dentro del paréntesis. Y como vemos, esto es un polinomio. Entonces simplemente evaluamos h en 0. Al evaluar h en 0, este ya no tiene h. El segundo término sí tiene h, ¿cierto? Que sería este. Por lo tanto, está todo multiplicado por 0, porque h tiende a 0. Entonces este tendería a 0. Este tendría a 0. Todos los que tienen h tenderían a 0. Es decir, todos, excepto el primer término. Lo que... Me ¿Sí? perdí ahí. Me perdí ahí en lo último, en la simplificación. No sé por qué me fui en bola. Ya. No, sí, sí, es muy razonable que decía, porque vamos a reducir así para... Ya, hasta ahí. Antes de factorizar por h. Ya, vamos a hacer igual ese paso mejor porque de verdad que confunde. Solamente que voy a escribirlo hacia abajo y perdón por este camino, pero le echo la culpa que no me queda espacio en la hoja. Ya, entonces aquí vamos a factorizar por h. Entonces nos queda el límite cuando h tiende a 0. Ya, abajo está h. Y arriba vamos a factorizar por h. Entonces me va a quedar h factor de el primer término. Si le quitamos el h, nos va a quedar n. Espero no confundir ese n con ese h. N factor de h a la n-1. Más, después me queda n factor de x a la n-2 por h, por h nomás, ¿cierto? Porque como factorizamos por h, al exponente hay que quitarle 1. Ya, más y así sucesivamente. Cuando lleguemos a este de acá, entonces nos tenemos n por x a la 1, ¿cierto? Y h está elevado a la n-1. Hay que quitarle un exponente más, entonces me va a quedar a la n-2. Más, y el último término, a la n, hay que quitarle un h, ¿cierto? Entonces sería la n-1, por propiedad de potencia. Ya, entonces si le quitamos ese h, eso nos quedó. Se simplifica ese h que factorizamos con el del denominador. Entonces ahora para calcular el límite, simplemente podemos calcular el límite de lo que queda en el paréntesis, ¿cierto? Entonces ya podemos ahora olvidarnos de estas cosas. Simplemente calcular el límite de esa expresión.
Como esto es un polinomio, simplemente sabemos que podemos evaluar h en 0. Nos damos cuenta que este es el único término que no tiene h como una variable. Este sí tiene h, entonces cuando evaluemos h en 0, esto nos va a dar a 0, este nos va a dar 0, todos los que están aquí nos dan 0, este nos da 0 y este también nos da 0, porque todos están múltiplos con h, ¿cierto? Entonces h tiende a 0. Y al ser un polinomio, ¿cierto? Uno evalúa simplemente cada uno de estos polinomios con h igual a 0. El único que quedó como constante sería este, y recordemos que el límite de la constante es la constante. Es decir, el resultado que nos queda es este. Entonces aquí nuevamente, pucha, por eso no quería volver a escribir, pero no importa, vamos a seguir así ya. Entonces esto es n por x a la n-1. Y recordemos que n es el exponente. Entonces, ¿qué es lo que se puede concluir de esto? Y bueno, vamos a escribirlo por aquí. Entonces recordemos que si f de x era x a la n, entonces f' de x, es decir, la derivada de x a la n respecto de x, es n por x a la n-1. ¿Qué significa eso? Que si x está elevado a cualquier número, la derivada es bajar el exponente baja y multiplica a x elevado a n, pero al exponente de n le quito 1. Entonces, si quiero derivar, vamos a decir, si g de x es x elevado a, no sé, 11, ¿cuánto sería g' de x? Entonces, bajo el exponente 11 por x elevado a 11 menos 1, que sería elevado a 10, ¿cierto? Por lo tanto, la derivada de x a la 11 es 11x elevado a 10. Si uno quiere probar con un exponente negativo, tenemos x elevado a la menos 5. ¿Cuál va a ser la derivada? Baja el exponente, menos 5 por x elevado a menos 5 menos 1. Eso es a la menos 6. ¿Ya? Entonces, cada vez que queramos calcular la derivada de x a la algo, simplemente es bajarle el exponente y al exponente original restarle 1. Y entonces, con Ahora el vamos a hacer cálculo eso con aquí, todas las funciones. claro, claro. Con el cálculo, oh, se me cerró la... No, ya no sé qué Entonces, sucedió. al final queda multiplicado por el exponente y el exponente queda menos 1, ¿cierto? Claro, exactamente. Ah, ya. Entonces, desde ahí en adelante ya podemos ir poco a poco haciendo camino a utilizar álgebra de derivada en algún momento. Ya tenemos la constante, ya tenemos x, ya tenemos aquí el algo. Entonces, cada vez que queramos derivar un polinomio, de cualquier forma, por ejemplo, 3x, no sé, a la cuarta, menos x cuadrado más 1, supongamos, ese es nuestro f de aquí. Si queremos derivar esta cosa, entonces nuevamente podemos separar, ¿cierto? Podemos ir separando, lo vamos a separar pensando en el límite principalmente. Y listo. ¿Cierto? Porque este es la constante, este x de la n, con n igual 4, y así sucesivamente. Ya, entonces Eso se vamos, resuelve con álgebra de límite, ¿no? claro, por a través de álgebra de límite finalmente. Pero creo que vale la pena esperar a que veamos álgebra de derivadas. Y así no tener que pasar por límite, porque en realidad que calcular derivadas a través de la definición de límite sirve solo para empezar a armarse nuestro formulario. Y después calcular las derivadas a través de álgebra de derivadas mejor, cuando ya sepamos derivadas inmediatas. Entonces, estas derivadas que hemos calculado hoy van a formar parte de nuestro formulario de derivadas inmediatas. Entonces, después, cuando usted tenga que calcular la derivada de un polinomio, no va a pasar a través de esta definición que estamos viendo ahora, sino que, como ya lo hemos probado
Ya sabemos que va a ser simplemente bajarle el grado a cada uno, ¿cierto? Multiplicarlo por x elevado al mismo exponente, pero menos 1. Entonces, para las raíces y todo eso, también lo vamos a ver, de hecho, ahora. Entonces tenemos ahora el límite cuando x tiende... Para nada que ver, po. Ahí me adelanté demasiado. Si f de x es la raíz de x, ahora sí, para todo x mayor o igual que 0, ¿cierto? Su dominio. Queremos hallar entonces f' de x. Y sabemos que está dado por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h o menos f de x todo sobre h. Entonces, evaluamos cuánto nos daría si evaluamos x más h en la función raíz. Nos quedaría simplemente la raíz, ¿cierto? De x más h menos la raíz de x todo sobre h. Ya, entonces, aquí no hay ninguna propiedad de raíz que me permita separar, así que, por favor, la raíz de a más b es la raíz de a más la raíz de b. Ni siquiera lo piense. ¿Ya? Es la vieja confiable esa. Ni siquiera lo No sabe piense. qué va a hacer. A Exactamente. más b al cuadrado es a cuadrado más b cuadrado. Ni siquiera lo piense. También. Entonces, si uno tiene la raíz de a más b y no tiene idea qué hacer, lo mejor que uno puede hacer es multiplicar por su conjugado, ¿cierto? Porque multiplica No, esto y profe, esto. en Y ese caso se mete la X que está restando para allá y se anulan la X. claro, se mete lo que está dentro uno del otro, claro. Ah, ya. Hacer lo mismo de acá, pero recordemos que todas las propiedades siempre se cumple el mismo factor. Que la mayoría de las propiedades se cumplen para los productos, tanto como les dije para simplificar. O potencia y todas esas propiedades siempre para el producto sirven. Entonces, factorizar, ¿cierto? También las raíces. Recordemos que si yo multiplico dos raíces del mismo índice, es decir, dos raíces cuadradas, yo puedo multiplicar las dos cosas dentro de una misma raíz. ¿Ya? Pero si tienen distintos índices, hay que hacer ahí alguna cosa un poco rara, ¿cierto? Para poder hacer eso. Bueno, en este caso, entonces la recomendación es multiplicar por su conjugado. Es decir, vamos a multiplicar por raíz de x más h más raíz de x. ¿Por qué? Porque el producto entre los dos numeradores es suma por su diferencia, ¿cierto? Entonces me va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y como el cuadrado queda afuera, se van a ir las raíces sin dejarme valor absoluto. Lo cual va a servir mucho. Pero, esto no, pero no quedaría con raíz abajo, que es como lo opuesto a lo que uno quiere. Me va a quedar con raíz abajo, justamente. Pero, mientras no me dé problema el h, no hay nada. Porque, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que h está todo dividido por h y no puedo evaluar h en 0 porque me quería el denominador igual a 0. Entonces, mientras no pueda eliminar ese h, estoy cloteado. Si me quedaría solo lo de la derecha, el h vale 0, me quedaría raíz de x más raíz de x. ¿Ya? Y eso no traería ningún problema. Ya, entonces vamos a multiplicar los numeradores. Entonces tenemos, como multiplicamos con respecto de su conjugado, tenemos suma por su diferencia. Entonces nos va a dar x más h en raíz, todo eso al cuadrado, ¿cierto? Menos la raíz de x también al cuadrado sobre h. Ah, bueno, sobre h factor de esa cosa de, ¿cierto? H factor de raíz de x más raíz de x. Ya, entonces sabemos que raíz de a elevado al cuadrado es a, ¿cierto? No el valor absoluto. Recordemos que si el cuadrado está ahí adentro me da valor absoluto. Entonces tenemos que esto es el límite cuando h tiende a 0 de x más h menos x factor de h raíz de x más h más raíz de x.
Entonces vamos a poder eliminar los opuestos. X menos X se van. Este paso de abajo es el mismo, ¿cierto? Lo voy a repetir. Solamente le voy a borrar esto. Y aquí podemos simplificar ahora, porque está todo expresado como producto. Se me van los H. En el siguiente paso ya no tenemos los H molestando. Oh, no. Lo copié justamente para no escribirlo de nuevo, pero no importa. Ahí sí. Entonces se me simplificaron los H, ¿cierto? Y nos queda esto. Ahora, si H tiende a 0, no hay ningún problema, ¿cierto? No pasa nada extraño, entonces simplemente llegó el momento de evaluar. Y esto es 1 sobre raíz de H más raíz de H es 2 veces raíz de, perdón, de X, ¿cierto? Raíz de X más raíz de X. Entonces, si el límite de H tiende a 0, entonces eso se hace 0, ¿cierto? El H se hace 0, entonces nos queda raíz de X más raíz de X, que es 2 veces raíz de X en el denominador. Por lo tanto, la derivada de la raíz de X es 1 sobre 2 veces la raíz de X. Entonces, dependiendo de lo que está dentro de la raíz, ¿cierto? Si tenemos la raíz de, no sé, pues, la raíz de 2x más 1, ¿cuál sería entonces la derivada? Sería 1 sobre 2 veces la raíz de x más 1. Y así. Magdalena, ¿en qué parte nos perdimos? O si hay más de alguno que solicite que repitamos esto, no hay ningún problema. Lo podemos hacer rápidamente igual. A ver, ya, entonces teníamos hasta acá todo bien, ¿cierto? Evaluamos la función y la raíz. Luego, acá, para tratar de simplificar este h de alguna manera, multiplicamos por el conjugado del numerador, es decir, por lo mismo el numerador, pero con el más, para formarnos una suma por diferencia. Entonces, luego al multiplicar y suma por diferencia nos queda esta expresión. Los cuadrados nos permiten eliminar las raíces, eso nos queda x más h menos x, se eliminan los términos semejantes, que son los x, nos queda h sobre toda esta factor. Simplificamos los h, entonces nos queda 1 factor de ese denominador. Y luego, aquí, como siempre, tenemos una función racional. Recordemos que la función racional era continua en todo su dominio, siempre y cuando el denominador no sea nula. Entonces el dominio de las raíces sabemos que son los x positivos, ¿cierto? Entonces en este caso, si x es mayor estricto que 0, esta cosa siempre ocurre, ¿cierto? Entonces aquí la única restricción, ¿cierto?, es que x tiene que ser estricto mayor que 0, no puede ser 0. Entonces la raíz de 0, uno no va a derivar la raíz de 0, ¿cierto? Porque sabe que la raíz de 0 es 0, entonces uno lo deriva como la derivada de 0 en realidad, no la derivada de la raíz de 0. ¿Ya? Porque la derivada de la raíz de 0, si se dan cuenta, se indetermina justamente, porque la derivada queda con x expresada en su denominador. Sí, bueno, generalmente uno dice que el ejercicio es bonito cuando eso ocurre, como que de repente todo parece muy extraño, porque aquí probablemente este paso no sea muy acorde. Al principio uno no lo piensa como que vale la pena hacerlo porque uno está multiplicando por algo que agranda tu expresión. Generalmente uno lo que quiere hacer es reducirla. Claro, la agranda, pero para permitir que se factorice lo que tenía que corresponder. En realidad, generalmente cuando pasa algo como esto en un numerador, tengo una diferencia o una suma de dos raíces y no hay forma de eliminarla, hay que hacer este paso, siempre. Siempre va a servir, ¿ya? Entonces, les digo esto porque generalmente pasa mucho para cálculo de derivada, que hay que utilizar ese producto por el conjugado para agrandar el término, pero que me permita poder eliminar cosas, ¿ya? Porque si no, uno va a quedar siempre ahí trabado en otros momentos. Ya, entonces hemos visto que la raíz de x, la derivada de la raíz de x, esta cosa, es decir, 0, no pertenece al dominio de f de x, o f' de x, perdón, ¿cierto?
El 0 no pertenece a la derivada entonces de f en este caso. O, de otras palabras, que la raíz de x no es derivable en el 0, ¿cierto? Recordemos que nos decía que la derivada va a ser este límite, ¿cierto? La definición de este límite, si es que el límite existe. Entonces, en este caso nos damos cuenta que en x igual a 0 el límite no existe, ¿sí? Por lo tanto, la función tampoco es derivable en el 0 en este caso. Ya, y para concluir, vamos a dejar un ejercicio que vamos a continuar probablemente la siguiente clase de derivadas cuando lo retomemos. Vamos a pensar en f de x ahora como la función seno de x. Entonces vamos a ver la derivada de la función seno de x. Como, bueno, es fácil buscar que la derivada como torpedo ahí vamos a decir que es coseno de x, ¿ya? La derivada del seno es coseno. Entonces, ¿cómo hay que llegar a esto? Hay que llegar utilizando la misma definición, ¿ya? Entonces vamos a tener seno evaluado en x más h menos seno de x sobre h, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el problema? El problema va a ser qué hacer cuando seno esté evaluado en x más h. Y ahí es cuando hay que usar identidades trigonométricas. Recordemos que había una que nos decía el seno de alfa más beta, y era el seno de 1, supongamos de alfa, si ponemos alfa y beta más beta, por el coseno de beta, más, entonces aquí era ahora el coseno de alfa, seno de beta. ¿Sí? Si no me equivoco era así. Entonces uno va a evaluar en esa cosa y después va a tener que empezar a desarmar y simplificar y álgebra, simplemente. ¿Ya? Pero para que no se queden pegados en el primer paso, ¿cierto? Hay que utilizar esto. Ahí les recomiendo en realidad mirar nuevamente las identidades que ya habíamos notado o que también están presentes en el apunte del profesor Jiménez, que eran 32, ¿cierto? Creo. Eran 32, pero hay que ver solo la seno cuyo ángulo o cuyo argumento es una suma de dos ángulos. Y ahí va a salir todo nuevamente mágicamente, se va a ir reduciendo todo. Se van a ir reduciendo muchas cosas, probablemente. Si no le sale, no se desespere, porque lo vamos a hacer al inicio de la clase, probablemente el próximo miércoles, me parece. Ya, dado que vamos a hacer ejercicio el viernes.